Hola, bienvenidos a este videoblog y canal de YouTube sobre los temas de la gente, las empresas y las organizaciones. Me han pedido que converse otra vez sobre el tema de jefes y líderes y las diferencias. Para eso voy a utilizar una situación que sucedió hace poco en el deporte colombiano, en el equipo Junior de Barranquilla. Unos jugadores pelearon entre ellos y el director técnico decidió retirarlos del equipo. No podían jugar en el torneo ni siquiera hacer prácticas con el equipo. La junta directiva del equipo luego le pidió al director técnico que los incluyera y él decidió que podían practicar, mas no podrían jugar. En ese momento el Pibe Valderrama, el conocido jugador colombiano, en una entrevista dijo que eso era un ejemplo de falta de liderazgo. Revisemos entonces cuál es la falta de liderazgo. Si la falta de liderazgo era la disciplina sobre el equipo, la decisión sobre qué debía jugar o quién no debía jugar, o qué tipo de normas debían implementarse, no hablamos de liderazgo, hablamos de una dirección y hablamos en esencia de la autoridad, del ejercicio de la autoridad. Porque hablamos de disciplina, hablamos de normas, hablamos de cumplimiento de políticas de la organización, hablamos de normatividad de la organización que debe ser seguida por los integrantes de esa organización, en este caso el equipo de fútbol. Con esa misma situación podemos encontrar cuatro formas de liderazgo o cuatro maneras de ver el liderazgo, asumir el liderazgo o el concepto de liderazgo. Haciendo una revisión. Cuando hablamos de liderazgo y hablamos de jefe, usualmente lo he planteado antes, por ejemplo en el video del jefe 4.0, consideramos que el jefe y el líder están en la misma línea, solo que el jefe es como el lado negativo o el malo y el líder es el lado positivo o el bueno, o el jefe es el antiguo y el líder es la misma posición de la persona, el mismo rol que ejerce la persona, solo que del siglo XXI. Yo he planteado que la mirada es inexacta porque el rol del jefe sigue siendo el mismo, solo que de ser un jefe, como podemos llamar, un jefe holístico. Con ese ejercicio de la situación del tema de Junior podemos hablar de cuatro formas de ejercicio del liderazgo. Una, el de las directivas del equipo. Las directivas del equipo deben tener clara con los grupos, deben definir a la organización, y definir la organización es darle forma. Y darle forma se da forma, además del concepto de la estrategia, del negocio, para que nos dedicamos, se le da forma especialmente con las políticas y con los valores y con las normas. Las normas que son las normas de la institución y las normas sociales. Ese elemento permite dar forma a las relaciones entre el grupo, dar forma al elemento de lo espiritual, del espíritu del propósito del grupo y también de la interacción cotidiana. Ese ejercicio en esa situación que estamos planteando con el tema del equipo junior, obviamente se nota según los informes de prensa que falla, es decir, las directivas no ejercen, o el gerente del equipo, el presidente del equipo no ejerce ese ejercicio de jefe, que es el elemento de liderazgo y el elemento de dirección. El segundo momento bien puede ser entonces el del director técnico. El director técnico es el jefe natural del equipo, no solamente natural porque es el director técnico, es el tema del fútbol, sino que es el jefe porque ha sido asignado por la autoridad que es la gerencia de la dirección del equipo. En ese elemento entonces es el director técnico del equipo, como el jefe de un equipo de trabajo, quien debe definir esas políticas que son institucionales o corporativas asignadas al área de trabajo, al equipo de trabajo. Debe reforzar los valores que son específicos de ese grupo, debe definir también las normas sociales del equipo, su interacción, sus comportamientos y también incluso las competencias que el equipo debe tener. En ese ejercicio hay también una aplicación de dirección y liderazgo. Fíjense que ahí el elemento de autoridad, de tener la disciplina, es un elemento del jefe. Por eso nosotros, es la dicotomía del conflicto. ¿Hay liderazgo o hay jefe? Y jefe aparentemente es el malo, solo que con la situación que estamos planteando del caso Junior, lo que está viendo el Pibe Valderrama es básicamente jefe, y jefe es disciplina, que es un elemento del holístico del jefe. Un tercer ejercicio de liderazgo, posible ejercicio de liderazgo, se da entre los jugadores, es decir, alguien del equipo surge y hace un llamado de atención, convence y persuade a los demás integrantes para que se comporten de una manera específica, para que trabajen de una manera específica, para que los desempeños sean de una manera específica. Eso significa que sin tener la autoridad ejercida o entregada o ofrecida por la organización, tiene la capacidad de convencer, de persuadir a los demás compañeros a que sigan sus ideas, y el equipo entonces cambia.
Y una cuarta opción de posible liderazgo es alguien externo al grupo, puede ser un periodista, puede ser medios de comunicación, pueden ser los aficionados, que ejerzan ideas sobre el grupo, que planteen propuestas al grupo, que el grupo se convenzan sobre ellas y replanteen sus opciones, formas de pensar, sus formas de sentir, sus formas de actuar. Entonces habría alguien externo al grupo que pueda influir sobre el grupo y ejercer liderazgo. Como aprecias, entonces hablar de liderazgo es una acción que se ejerce hacia futuro, y ese futuro implica cambio en las formas de pensar, en las formas de sentir, en las formas de actuar de las personas, en las formas de relacionarse, cambio en los propósitos del grupo, que genera formas nuevas de grupo, formas nuevas de trabajar, de desarrollarse, formas nuevas de interactuar y formas nuevas de comunicarse. Mientras, cuando hablamos de dirección, que es uno de los elementos de las 4 dimensiones del jefe 4.0 o el jefe holístico, la dirección implica el desarrollo hacia una meta específica, ya sea con el manejo de recursos, de tareas o procesos, o con la motivación y la interacción con el individuo hacia esos resultados de ese desempeño. Por eso el elemento de liderazgo que implica cambio es un cambio sobre las ideas, de manera que se influye a partir de las ideas. El liderazgo no implica influencia a partir del elemento de la autoridad de la norma, porque para eso es la dirección o para eso es la gerencia cuando se trabaja con las normas, con la estructura de la organización. Liderar implica influir a partir de las ideas. Luego las personas que deben seguir son las ideas del otro, no a la persona, porque cuando se sigue a la persona, entonces se sigue eso al cacique, se sigue a la gran autoridad que tiene carisma y que se vuelve autoritarismo muchas veces. Se sigue entonces a las ideas, y por consiguiente cuando se siguen las ideas se pueden desarrollar esas ideas y darle nuevas formas. En esa medida, entonces, con ese tema de ejercicio del caso de Junior, de que de plantear el líder se requiere más liderazgo, vemos nuevamente, observamos nuevamente cómo la confusión entre liderazgo y dirección. Yo les insisto, el liderazgo implica una acción de futuro basada en las ideas, y hay que trabajar sobre las ideas para convencer y persuadir a la gente a que esa idea, ese nuevo escenario vale la pena. Yo sigo buscando entonces un nombre, quizás para reemplazar el nombre, el concepto de jefe, para que no se entienda que el jefe es como el malo y el líder es el bueno, y uno se entienda que el jefe es holístico: dirección, liderazgo, gobernanza y gerencia. De pronto la palabra guía, que se remite al escultismo, a los scouts, puede servir, el guía a la patrulla, una persona que orienta, que facilita ese ejercicio, que da forma, que es la dirección, que trabaja con los grupos y que también orienta a nuevos escenarios. Si tienes una sugerencia de cómo llamar a ese nuevo jefe del siglo XXI, que yo llamo un jefe 4.0, un jefe holístico, por favor, indícalo ahí en la zona de comentarios, tanto del canal como del blog. Y también tienes todas las direcciones de contacto de las redes sociales para interactuar conmigo, para poder también interactuar contigo a partir de tus sugerencias, tus comentarios, tus dudas, tus inquietudes. Muchísimas gracias por acompañarnos cada semana en este videoblog, en este canal de YouTube, y por tus participaciones. ¡Feliz día!